Bien, vamos a iniciar esta última sesión del curso de algoritmos y estructura de datos. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de ejercicios con arreglos. Pero antes de empezar, vamos a darle la bienvenida a los profesores de los colegios Gerardo Salomón Mejía Sacos y José Buenaventura Sepúlveda del programa de transitabilidad. Como vimos en la sesión anterior, los arreglos, que son un tipo de dato estructurado, como se le conoce en la programación, se caracterizan porque estos datos, mejor dicho, este tipo de datos pueden almacenar más de un dato a la vez, ¿no? A diferencia de los datos simples, cuando hablábamos de datos de tipo entero, float, booleano, que era un dato a la vez, ¿no? Yo podía crear una variable por ejemplo, tipo entero, ¿no? Yo decía una variable, de repente, temperatura, y esta variable le decía que sea de tipo entero. Nosotros sabemos que en esta variable temperatura yo puedo almacenar un dato, ¿no? Un dato que tiene que ser de tipo entero. Por ejemplo, digo, temperatura vale 18 grados centígrados. Ya, ese es el dato que tiene almacenado esta variable, un dato a la vez. Mientras que en un dato compuesto, como es el caso de los arreglos, yo puedo almacenar más de un dato a la vez. Y eso va a depender de qué, de cómo defina el arreglo. Entonces, si yo quiero crear un dato de tipo arreglo, tengo que comprender cómo son los arreglos. Entonces, habíamos visto también que los arreglos tienen una forma de representar, ¿no? Por ejemplo, los arreglos tienen dimensiones, ¿no? Por ejemplo, yo defino una variable que le llamamos vector, ¿no? Que es una variable, ¿no? Que la represento de esta manera. Perdón. Y digo, ¿no? Vector, cuando lo represento de esta manera, estoy indicando que vector es una variable de tipo arreglo que tiene 10 elementos. Y le digo además esto. ¿Qué le estoy diciendo? Que esta variable vector de 10 elementos es de tipo entero. Entonces, esa es otra de las características que tienen los arreglos, que pueden almacenar más de un dato a la vez, dependiendo del tamaño que le dé al arreglo, y los tipos de datos que tiene son todos del mismo tipo de datos, son iguales. Es decir, esta variable vector, que tiene 10 elementos, donde todos sus elementos van a ser enteros. Así debemos entender. ¿De acuerdo? Ejemplo, este que estamos viendo en pantalla. El arreglo vector que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos y donde todos sus elementos son enteros. Entonces, aquí definí ya un vector. ¿Qué más vimos? La cantidad de elementos que puede aceptar un vector se le conoce como el rango del arreglo. Vector 10, que tiene 10 elementos. Solo como un tema de recordar la teoría que vimos también antes, al inicio de vectores, ¿qué pasa si alguien me dice, quiero definir un vector alumnos? Y donde voy a almacenar su nombre, su peso y su talla. ¿Qué necesitaría? Por ejemplo, si tengo 30 alumnos, necesitaría una matriz. Porque necesito almacenar para 30 alumnos su nombre,
su peso y su talla. Entonces, ¿qué tendría que usar? Una matriz de 30 por 1, 2, 3, 30 por 3. Entonces, en esta matriz puedo almacenar los nombres, los pesos y las tallas. Ahora, ¿de qué tipo tiene que ser esta matriz? Para que lo acepte. Ahí viene la clave. ¿Quién es el más general para aceptar? Puede ser un varchar. Puedo usar números y letras, pero no puedo calcular con él, ¿no? Puedo usar números y letras, pero no puedo calcular. Ahora, si yo quiero que me dé la posibilidad de calcular, puedo usar entero y acá uso números de referencia. 1, 2, 3, 4, 5 y su peso y su talla. Número de orden. Así es. Pero solamente para recordar, ¿no? ¿Y esto cuál sería el rango de esta matriz, de este vector? El rango quiere decir la cantidad de elementos que tiene el arreglo. Sería 30 por 3, 90. Mientras que aquí es su rango 10, porque implícitamente tiene 10 elementos y no tiene más que una columna, una fila. Entonces, la forma de calcular el ángulo de un vector es multiplicando sus dimensiones. A cada uno de estos se le conoce como dimensiones. Esto lo vimos en la primera clase. Dimensión 1, esta es la otra dimensión 2. En este caso, este es una sola unidimensional. Unidimensional. Tiene solamente una dimensión. Este es bidimensional. ¿Puedo tener una matriz tridimensional? Sí. Puedo tener las dimensiones que yo quiera tener. Pero por lo general se trabaja con vectores que son unidimensional o con matrices que son bidimensionales. Eso es por lo más común que se usa a nivel de arreglos. O sea, hay arreglos unidimensional, como este. Hay arreglos bidimensional, que son también bien usados. Y hay tridimensional, pero ya son menos usados. ¿Ya? Entonces, cuando te pidan el rango de un arreglo, multiplica sus dimensiones. Y esa es la cantidad de valores que te acepta ese arreglo. Este arreglo tiene 10, rango 10, porque acepta 10 valores. Este arreglo tiene 30 por 3, 90. El rango de 90, porque me acepta hasta 90 valores. Esa es la parte que estamos recordando de la teoría. Y luego, al vector se le da un nombre, o al arreglo se le da un nombre, en este caso le hemos llamado vector. Y esta es como bien dice ustedes, que los alumnos a veces no lo terminan de entender a la primera, ¿no? Los arreglos tienen un orden. Y ese orden lo da el índice del arreglo. ¿Quién es? Esta dirección, que está aquí en chiquito, los cuadritos chiquitos. El primer elemento de un arreglo que tiene el índice 0, el segundo elemento, el índice 1, 2, 3, en este caso hasta el 9. Y a veces confunden porque este arreglo tiene 10 elementos, pero sus índices siempre se empiezan a numerar con el 0. 0, 1, 2, hasta el índice 9. Es ahí donde hay que tener cuidado para que los estudiantes lo sepan identificar, ¿no? Porque cuando se hacen operaciones con arreglos, muchas veces interviene el índice. ¿Ya? Esa es la parte que hay que tener cuidado y hacerles entender poco a poco a ellos que una cosa es el índice y otro es el elemento que se llena dentro de el valor que se llena dentro del elemento del arreglo. Por ejemplo, si yo quiero saber el valor que tiene el elemento de índice 4, el valor es 16. Eso es lo que tienen que tener. Yo quiero saber cuál es el valor que tiene el elemento del índice 9, es este. O al revés, le preguntas, ¿en qué índice se encuentra el elemento que vale 8? Él te tiene que responder en el índice
3. Esas son las prácticas que el estudiante tiene que hacer un poco de relación con el manejo de los vectores. Y aquí está, ¿no? Integer vector 10, una forma de definir. ¿Cómo se declara un vector? Es de tipo entero el vector que tiene 10 elementos. Luego, ¿cómo se imprime un dato de un arreglo, un elemento de un arreglo? Por ejemplo, quiero imprimir este elemento. Claro, sería print vector y entiende que este de aquí es la dirección 3. Imprime print vector 3, te va a mostrar 8. Print vector 8 me debe mostrar 256. Y ahora vamos a asignar, vamos a llenar un valor dentro de un elemento del vector. Por ejemplo, yo quiero llenarle, vamos a suponer que este estuviera vacío y yo quiero llenarle este valor a ese elemento. Voy a darle un valor. Vamos a suponer, asignar a ese elemento un valor. Por ejemplo, yo digo, vector 9, que es decir, en el arreglo vector, la posición 9, asígnale 512. En la posición 9, asígnale 512. Así es como se hace. Ahí le estoy diciendo, ingresa 512 en el elemento que está en la posición o en la dirección 9 del vector. Y vamos a crear ahora un pseudocódigo para que estos elementos de este vector o este arreglo se asignen. ¿Cómo sería? Analizamos. ¿Quién es 1? ¿Quién es 2? ¿Quién es 4? ¿Quién es 8? ¿No? ¿Qué encontramos aquí como relación entre los números? Que son potencia de 2. Este es como decir 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 a la 3. Y coincidentemente la potencia, ¿quién viene a ser? El índice. Entonces aquí hacemos un pseudocódigo que le llamamos data-array entero, definimos el vector de 10 elementos y que solo va a aceptar enteros. Ahí está. Y digo, variable i es una variable que me tiene que ayudar, que es de tipo entero, que me tiene que ayudar a recorrer todos los elementos del vector. ¿Quién es esa variable i? El índice. Si variable i, que es entero, 0, 1, 2 hasta el 9, empezamos start while mientras i sea menor que 10, ¿no? Menor que 10, empezando de 0, hacer vector en la posición i, asígnale 2 elevado a la i. Empezamos a recorrer y luego imprime y luego incrementa. Empezamos. Igual 0. Vector 0 menor que 10, ¿verdadero o falso? Verdadero. Hacer. ¿Qué hace? Vector 0. Asígnale 2 a la 0, que es 1. ¿Y qué hace luego? Le asigna esto y luego imprime vector en la posición 0. ¿Cuánto imprime acá? 1. Ya lo imprimió en la posición 1. Luego le dices i igual i más 1. Un 0 más 1, 1. 1 regresa acá. 1 menor que 10, verdadero. Vector en la posición 1, asígnale 2 a la 1, que es 2. Imprime vector en la posición 1, que es 2. Acá imprime 2 en la posición 1. Luego hacemos 1 más 1, 2. Vuelve a ingresar, 2 menor que 10, verdadero. Y acá imprimimos en la posición 2, asignamos 2 a la 2, que es 4. Y así hasta i que vale 9, 9 menor que 10, verdadero. Hacer
Vector en la posición 9, asígnale 2 a la 9, que es 512, imprime 512. En la posición 9, 512. Luego, I igual 9 más 1, 10. Ingresa 10. ¿10 menor que 10? Falso. Termina. Y ya está. Y eso es lo que se hizo con... Lo mismo lo podemos hacer con for, ¿no? Hemos hecho con while do igual con for. ¿Cuál es la diferencia con for? Que yo no necesito inicializar fuera, sino dentro del mismo instrucción de estructura de control, inicializo el valor. Esa es la diferencia de for. Mientras que el i acá igual 0 está fuera, en for está aquí mismo, dentro. Desde i igual 0 hasta, como dice, hasta 9, o sea, que considera el 9, incrementando 1 en 1, hace lo mismo, en for. Cuando llega a 9, funciona, ¿no? Porque es hasta 9. Si es 10, termina el for. Y es la misma lógica. Entonces, hasta aquí era un poco repasar lo que se vio en la clase anterior y quedó un ejercicio que sería bueno ahora implementarlo. Creo que está claro, ¿no? Aquí no hay problema, ya. Vamos a implementar este ejercicio. Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer acá para que ya quede grabado, pero le pongo el caso, ¿no? Miren este caso. Voy a crear un vector de 8 elementos. A ver, para que lo analice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí, esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ahora, este vector tiene los siguientes datos. En la posición 0 tiene al 0, al 1, 1, 2, 3, 5, 8 y 13. Creamos un pseudocódigo que me permita llenar este vector. Y este vector le voy a llamar Fibonacci. ¿Han escuchado de Fibonacci? La serie de Fibonacci. Bueno, esto es muy conocido de matemática que dice un elemento es igual a la suma de los dos elementos que lo anteceden. Bueno, empezando acá, ¿no? 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. 3 más 5, 8. ¿No? O sea, siempre los dos que anteceden me deben dar esto. Los dos que anteceden dan esto. Los dos que anteceden dan esto. Esa es la serie de Fibonacci. Y esa serie es infinita. Yo puedo tener acá 1000 y me va a dar los 1000 números de la serie de Fibonacci. Ahora, ¿cómo creamos un pseudocódigo para que me ayude a llenar eso rápidamente? Entonces, vamos a hacerlo. A ver. Podemos empezar. Se supone que 0 y 1 son los que inician, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, claro, pero tú tienes que construir la serie no solo para que llegue hasta 7, sino puede llegar hasta 1000. Si yo quiero empezar al revés, tendría que saber el último número. La idea es que se construye de aquí hasta donde yo quiera. Ahí viene la clave. ¿Cómo iniciamos?
Sabemos que siempre un número es la suma de sus dos anteriores, ¿no es cierto? Ya, entonces, en la posición 0 y en la posición 1, yo debo tener valores preestablecidos, 0 y 1. En la posición 2 recién puedo operar, que este valor es la suma de la posición anterior y las tras anteriores. Ahí viene la clave. ¿Cómo lo haríamos? Correcto. ¿Qué pongo? Vamos a crearle como qué tipo. ¿Qué tipo tendría que ser? Integer. Entonces lo creamos como integer. Integer. Y acá le llamamos, claro, el vector lo vamos a llamar Fibonacci. Valor 7. Acabo de crear el vector. Correcto. Porque tiene que tener 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. Ya está. ¿Qué más? Ok. Fibonacci 0. En 0. Tengo que asignarle, ¿cómo se hace? Asignarle, ¿no? Tengo que asignarle. Vamos a ver. A ver. Tengo que asignarle 0. ¿Qué más? Fibonacci 1. O sea, tengo que asignarle 1. Ya. Ya inicialicé estos dos. ¿Qué sigue? Vamos a crear una variable y igual. ¿Dónde empezaría ahí? ¿Ah? Ah, ok, ok. Var, tiene razón. Var y que sea de tipo integer. Ya está. Ya. Ahora inicializamos la variable. Igual, ¿dónde debería iniciar la variable? ¿0, 1 o 2? Tendría que iniciar en 2. Y aquí ya empezamos. Ahora, vamos a hacerlo con do while. Ya igual do for, ahora vamos a hacerlo con do while. Do, hacer. ¿Qué debe hacer? Sería Fibonacci. Ya, Fibonacci en la posición I, ¿no? Debe asignársele, en la posición I, debe asignársele Fibonacci en la posición I menos 1 más Fibonacci. Aquí hay una reunión, disculpe. Fibonacci en la posición I menos 2. ¿Y qué debe hacer además? Print Fibonacci y ya está. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Hacer Fibonacci I. ¿Cuánto vale I? 2. Asígnale Fibonacci en I menos 1. 2 menos 1, 1.
Fibonacci 1 vale 1. Aquí vale 1. Más Fibonacci en I menos 2. 2 menos 2, 0. Fibonacci en 0 es 0. 1 más 0, 1. Entonces, Fibonacci en la posición I igual 2, imprime, ¿qué va a imprimir? 1. Y ahora tengo que hacer I igual I más 1. ¿Y ahora qué me falta? While I menor que 8. Ya está. Entonces ya tengo mi estructura de Fibonacci lista. De esa manera es como se trabaja. Entonces, en este vector, si yo quiero después darle los 1000, simplemente cambio acá y todo lo demás. Cambio acá y cambio acá. Y te va a armar toda la serie de Fibonacci. Para eso, por ejemplo, utilizamos los vectores, ¿no? Para poder tener series, ¿no? Esto, por ejemplo, es un ejercicio. Todos los ejercicios de serie que ustedes tienen que hacemos en matemática, con matrices se puede desarrollar bien bacán. Solo que hay que encontrarle la regla de formación, ¿no? A ver, esto es lo que me faltó ponerlo por escrito el otro día. A ver si... Vamos a un ratito, al toque lo armamos. A ver, entonces, crear un pseudocódigo para la serie de Fibonacci. Ya está. Desde la serie de Fibonacci, vamos a hacer lo de los 10 primeros. Acá es 0. Acá es 1. Acá es 2. Perdón, 1. Acá es 2. Acá es 3. 5. Acá es 8. 13. 21. Y 34. ¿No? Por ejemplo. Entonces aquí llamamos al pseudocódigo serie de Fibonacci. Serie de Fibonacci. Y acá hacemos que tengamos un vector de 10, su variable i, y acá inicializamos, ¿no? I igual 0, y antes de eso también asignamos valores, ¿no? Acá hacemos Fibonacci. Fibonacci. Ahí está. Serie de Fibonacci, y aquí le ponemos Fibonacci 1, asígnale a este Fibonacci, asígnale 0, y a este Fibonacci, asígnale 1, asígnale 1. Ya está. Entonces, while i menor que 10, hacer esto de allá.
Fibonacci y asígnale Fibonacci y menos 1 más Fibonacci y menos 2. Y luego print Fibonacci. Igual más 1 y ya está. De acá tenemos ya la serie de Fibonacci. Lo habíamos hecho con do. Hacer, ¿no? Serie de Fibonacci. Y acá le ponemos while. Y acá ponemos entre paréntesis. Ahí está. Mientras i sea menor que 10. Y ya está. Ya tenemos la serie de Fibonacci en pseudocódigo. Claro, ya lo actualicé también en el archivo que ese día no lo terminamos. Ya está. No sé si hay alguna duda o consulta sobre cómo se trabaja con las matrices. En el Khan Academy hay unos ejercicios que me gustaría que también lo podamos ver. No sé si han tenido oportunidad de revisarlo. A ver, vamos a entrar al Khan Academy. Porque esto también les va a ayudar con sus estudiantes. Hay unos jueguitos bien interesantes en el Khan Academy. Aquí en cursos, en programación de computadoras, aquí en JavaScript hay una que dice arreglos. ¿Sí? Vamos a entrar ahí para chequearlo. Pongo para también, bueno, hay uno que habla sobre la introducción a los arreglos. Es un videíto un poquito, de repente. Ya aprendiste a usar variables para almacenar números o cadenas de caracteres. Ahora vamos a aprender sobre algo llamado arreglos, que nos permite almacenar múltiples elementos en una sola variable. Como verás, los arreglos nos permiten hacer cosas muy útiles. Ok, vamos a revisar las variables, ¿está bien? Entonces tenemos la variable myFriend igual a Sofía. Una variable es solo una manera de almacenar un valor como Sofía y darle una etiqueta para que nuestro programa tenga una manera de referirse a ella más tarde. Podemos pensar en esto como si fuera un cajón, con una etiqueta por fuera que dice My Friend y por dentro está Sofía. Así que cuando nos fijamos en el interior, encontramos a Sofía. Ahora, a veces queremos almacenar muchos valores en una sola variable, y no podemos hacer esto porque tendremos un error de sintaxis y nuestro programa marcará errores y todas esas cosas. Así que tenemos una manera específica de hacerlo y es mediante el uso de arreglos. Entonces podemos decir my friends igual y luego ponemos un corchete y dentro escribimos los valores. Escribimos Sofía, luego tenemos a John, luego Liv.
Muy bien, estos son mis 3 amigos, tal vez en orden de cómo me caen, pero no se los digan. Ok, ahora nuestra variable almacena 3 valores, no solo uno. Y podemos imaginar que es como una cajonera y que ponemos la etiqueta My Friends a todo el mueble. Y solo debemos abrir el cajón correcto para encontrar el valor que estamos buscando. Imagina una cajonera. Si quieres ver lo que hay en los cajones, simplemente los abres y miras dentro. ¿Cómo hacemos eso con los arreglos? Bueno, solo escribimos el nombre del arreglo, luego los corchetes y el número de lo que quieres ver dentro del arreglo. Así que digamos 1, ¿ok? Probemos esto usando el comando text para ver a Sofía en la pantalla. Entonces escribimos My Friends 1, lo ponemos aquí y le damos color. Ok, vemos a John. ¿Por qué vemos a John? Dijimos índice 1 para este primer elemento, ¿cierto? Este 1 de aquí. Esto es porque el arreglo empieza en 0 y no en 1. Y eso definitivamente es extraño al principio, pero te vas a acostumbrar. Así que si ponemos 0, entonces veremos a Sofía, ¿correcto? Y si queremos mostrar el siguiente elemento, entonces ponemos 1, ¿cierto? Así que si queremos mostrar el último elemento, el tercer elemento, entonces escribimos 2. Solo tienes que pensar, ok, ¿cuál quiero revisar? Oh, vamos a separarlos. ¿Y dónde se encuentra? Y solo lo sacas. Así que el primero es el 0, el segundo es el 1, el tercero es el 2, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si se me olvida y trato de acceder al if de esta manera? Y aquí pongo my friends 3 y no obtenemos nada. Eso es porque no hay nada en 3, ¿cierto? Cuando aquí dice 3 es que estamos buscando el cuarto elemento y no hay cuarto elemento, así que no hay nada. Y es algo que pasa mucho cuando estás usando arreglos, así que fíjate bien. Lo mismo pasa si trato de acceder al elemento 100 porque no tengo 100 amigos, solo tengo 3. Así que no tenemos nada, ¿cierto? Vamos a deshacernos de esto. Ahora digamos que queremos estar al tanto de cuántos amigos tenemos porque estoy muy orgullosa de tener 3 amigos y quiero que todo el mundo lo sepa. Así que voy a decirle al mundo, tengo num friends más friends. ¡Wow! Muy bien. Ok, entonces tengo 3 amigos. Sí, no son muchos. Ok, probablemente Winston se compadezca de mí y diga que es mi amigo. Y me diga que lo puedo incluir en el arreglo. Y yo diga, ok, genial, gracias, Winston. Así que añado a Winston. Oh, pero aquí sigue diciendo que tengo 3 amigos. Bien, lo que tengo que hacer es actualizar esta variable. Esto significa que cada vez que añado algo a mi arreglo, tengo que actualizar esta variable y eso puede ser molesto, especialmente si todos los que miren esto decidan ser mis amigos, y entonces estaré actualizando esto miles de veces. Lo tendría que actualizar cada vez. Este es el punto. Son tantas veces las que necesitamos saber cuántos elementos tiene nuestro arreglo que hay una manera de hacerlo. El arreglo sabe cuántos elementos tiene usando la propiedad llamada length. Y para usarla solo escribimos myfriends.length y obtenemos el número de elementos. ¿Lo pueden ver? Ahora dice 4. Y puedo borrar esta variable, ya no la necesitamos. Y esta propiedad se actualiza cada que añadimos algo. Así que tal vez Onos Guy quiere ser mi amigo. Y digo, ok, eres muy considerado, puedes ser mi amigo. Y podemos seguir añadiendo y se seguirá actualizando. Esto es genial porque nos quita el trabajo de estar actualizando la longitud de nuestro arreglo. Muy bien, cuando quieras guardar una lista de valores como estos, puedes usar un arreglo. Así que manténganse al tanto para descubrir todas las cosas que podemos hacer con ellos. Por ejemplo, aquí hay una propiedad que es propio del JavaScript, ¿no? Eso es lo que tenemos que ayudarles a los estudiantes a entender. En JavaScript, tú defines los contenidos y automáticamente te da sus dimensiones, ¿no? Yo voy llenando y entiende de que aquí hay una cantidad de valores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, sabe que su amplitud, su rango, se le reconoce como myframe.length y esto me da la cantidad de elementos que tiene ese arreglo, ¿no? El punto length es amplitud en español, que viene a ser el rango del arreglo. Entonces, con esto de myframe.length, ellos siempre, así yo agregue más valores, este también está haciendo, ¿no? Y acá, ¿cómo le imprime?
aunque text my friend es para darle un color. ¿Qué pasa si pongo de frente my friend? ¿No? Porque miren, a ver, vamos a ver, aquí creo que sí se puede modificar. Vamos a borrar esta parte de aquí, ¿ya? Y solo pongo my friend. Sí. ¿Qué dice? Entonces, vamos a ponerle aquí text. Ahí. Te pide unos valores de X y Y, ¿no? Para terminar de definir. Vamos a ponerle 20 y 40. Ahí está. ¿Ya? Pero este es para mostrar el contenido, solo que por definición text te pide que tengas en qué posición lo tienes que mostrar, ¿no? ¿Qué pasa si le pongo 0? Ahí está. ¿Qué pasa si le pongo 0? No lo muestra porque está muy arriba. Ahí está. Es solamente para que pueda, el text me tiene que indicar en qué posición quiero mostrar el contenido del elemento del arreglo. El elemento 5 o 4, ahí está. Ahí está. Que viene a ser la posición 5. El elemento 3 que está en la posición 4. ¿No? Eso es lo que nos permite. Y para calcular la amplitud, usamos el nombre del arreglo y su propiedad len, que es la amplitud del arreglo. Entonces, ahí tenemos una forma de trabajar en JavaScript. Luego te dice, vas a desplegar 3 frutas favoritas para empezar a hacer un arreglo de ellas. Bueno, acá te da una pista. Claro, ya no tienes que definir el tipo de variable. Ya lo tiene incorporado. Esa es la ventaja de ya de ir a un lenguaje de programación. Por ejemplo, variable, yo le voy a llamar frutas, fruits, y acá le pongo corchete, y acá le pongo orange, apple, y la de... Así es, así es. ¿Y acá qué falta? Se olvidó un punto, dice. A ver. Para saber qué cosa. Para saber qué cosa. Que esto es un texto. Por eso usa comillas. Pero ¿qué pasa si yo defino otra variable de tipo vector que son números? Y acá le pongo 5 o 4, 8, 15. ¿Ves? Aquí yo no necesito. ¿Por qué? Porque ya lo trabaja como un dato de tipo
numérico, entero. Y esto de acá, como es carácter, lo tienes que asignar con comillas. Entonces, ¿de qué tipo es este vector flux? De tipo carácter, ¿no? Porque lleva texto. ¿Y de qué tipos es este números? De tipo entero. ¿Ya? Entonces, esto es lo que también podemos trabajar a nivel de arreglo. Luego, aquí se enseña cómo iterar arreglo. Es decir, Estamos de regreso con un programa que imprime el arreglo de mis amigos, pero hay algo en esto que realmente me molesta. Cada vez que añado un nuevo amigo a mi arreglo, tengo que añadir un comando text aquí abajo. Digamos que añado a Winston. Bueno, no se muestra automáticamente. Si quiero mostrarlo, tengo que ir aquí y escribir text my friends 3, y luego cambiar la posición de y entonces veremos a Winston. Eso es mucho trabajo. Yo quisiera que cada vez que añado a alguien a mi arreglo, se ejecute el comando text automáticamente. Bueno, ¿recuerdas cuando aprendimos de ciclos? Usar ciclos es una gran manera de repetir la misma porción de código muchas veces en un renglón, como si quisiéramos tener un montón de árboles en un renglón o un montón de globos. Bueno, pues los ciclos también son una solución para correr una porción de código para cada elemento de un arreglo. De hecho, usarás un ciclo casi siempre que uses arreglos. Funcionan muy bien juntos. Así que para mostrarte lo que quiero decir, usemos un ciclo para desplegar los nombres de mis amigos en lugar de tener todos estos comandos de texto. Así que empezamos con las 3 preguntas que siempre nos hacemos cuando queremos usar un ciclo. Primera, ¿qué es lo que quiero repetir? Bueno, revisemos aquí qué es lo que se está repitiendo. El comando text. ¿Qué es lo que quiero cambiar cada vez? Bueno, déjenme ver qué es diferente. La posición de y el índice, ¿cierto? Así que lo que queremos cambiar es el número de amigo y la posición de y. ¿Hasta cuándo quiero repetir? Bueno, queremos repetir hasta que no haya más amigos. Así que ahora sabemos lo que queremos y podemos hacer el ciclo. Empezaremos con una variable que será un contador para llevar un seguimiento de dónde estamos en el ciclo. Así que digamos var friend_num igual a 0. Vamos a empezar con 0 porque recuerden que 0 es el primer elemento del arreglo, no 1. Luego tenemos nuestro ciclo while friend_num menor que myFriends.length. Así que vamos a comparar el contador actual con el total de elementos del arreglo. Y es dentro del ciclo donde usamos el comando text. Así que decimos text myFriends, corchete, y aquí en lugar de número ponemos la variable friend_num, porque friend_num representa el elemento actual. Y luego voy a poner esta posición por ahora. Aquí nos marca un error de ciclo infinito porque en realidad no hemos cambiado nada en friend_num. Recuerda, necesitamos incrementar friend_num cada vez. De otra manera, el ciclo correrá de manera indefinida porque la condición siempre será verdadera. Veo que algo pasa. Voy a poner comentarios en el código anterior para que pueda ver realmente lo que está pasando. Lo que tenemos aquí es que hemos mostrado todos los nombres, pero están unos encima de otros, así que tenemos que cambiar la posición de y. Digamos friend_num multiplicado por 30. Ok, eso está bien, pero Sofía está fuera de la pantalla y Sofía no va a estar muy contenta si se da cuenta de esto. Así que sumemos 30 a esto. Ahora todos están recorridos en 30. ¡Hermoso! Ahora puedes ver que tenemos un ciclo que despliega nuestro arreglo. Y eso significa que si añadimos más personas como Oh Knows Guy o tal vez a Sal, si lo añado a mi arreglo, entonces Sal va a ser mi amigo. ¡Impresionante! Ahora él es mi amigo. Y puedes ver que automáticamente se muestran los amigos nuevos, porque siempre se recorre todo el arreglo. Así que podemos borrar nuestro código anterior. Y vamos a recorrer el código y revisar lo que hace. Y comenzamos con friend_num igual a 0. Verificamos si friend_num es menor que la longitud actual del arreglo, así que sabemos que 0 es menor que 6, eso es verdad, entonces vamos aquí dentro y decimos que imprime el elemento friend_num del arreglo myFriends. Este será 0 la primera vez, y luego será igual a 30 más 0 por 30. Así que despliega Sofía en 10 y 30, es lo que hace. Y luego friend_num más. Así que ahora friend_num es 1. Y luego regresa al principio y dice, ok, 1 es menor que myFriends.length. Sí, sí lo es. Y continúa y continúa y continúa. Y finalmente llegamos a Sal. Recuerda que Sal es el sexto elemento en el arreglo, pero su índice es 5 porque empezamos en 0. Entonces 5 es menor que 6.
Sí, así que despliega my friends, índice 5. Y luego esto es 6 y decimos, ¿6 es menor que 6? No, es igual. Entonces esto es falso. Así que nunca desplegará el sexto elemento, lo cual es bueno porque no hay nada en el índice 6. Bueno, sí hay un sexto elemento, pero no hay nada en el índice 6. Esto puede ser realmente confuso, el hecho de que haya un 0 y un 1 y todo eso, pero podrás manejarlo. Muy bien, este es nuestro ciclo. Ahora, si quieres, puedes usar un ciclo for si es que prefieres los ciclos for. Para usar un ciclo for, escribiremos for y luego var friend_num igual a 0. Y luego tenemos nuestra condición friend_num menor que myFriends.length y luego escribimos nuestro incremento friend_num más más. Y luego dentro del ciclo for ponemos esta línea de código aquí. Y solo cambiaré la X para que puedas ver que hace exactamente lo mismo. Así que tú decides cuál ciclo usar. El punto es que uses un ciclo con tu arreglo, porque eso te hará muy poderoso. Ahí está. Entonces, lo que nosotros tenemos que enseñarle al estudiante es cómo ir adaptando, porque esta es una lógica general, ¿no? Cómo yo me adapto ya a un lenguaje de programación, como en este caso es JavaScript. Si yo me voy a otro lenguaje, como Python, como Java, puede que haya algunas variantes en la sintaxis, pero el orden, la lógica es la misma. Solo que, por ejemplo, acá para incrementar i igual i más 1, lo hago i más más. Ya está. Eso es lo que hay que hacerle ver al estudiante, ¿no? Que aquí él está aprendiendo una lógica de cómo organizar un código. Y aquí ya lo está escribiendo ya en un lenguaje particular. El que utiliza Khan Academy es JavaScript. ¿De acuerdo? Y esta última actividad que es Hasta ahora hemos visto modificar cómo arreglos. crear un arreglo y acceder a él. Como con otras variables, una de las mejores cosas de los arreglos es la manera en que podemos cambiarlos dinámicamente mientras nuestro programa está corriendo. Ok, déjenme mostrarles a qué me refiero. Aquí tenemos este programa que despliega a Hopper sujetando algunos globos. Súper lindo. Y la manera en que funciona es que tenemos este arreglo expositions que tiene dos números que nos indican la posición en la que queremos los globos. Y luego aquí abajo tenemos este ciclo, y este ciclo recorre cada elemento del arreglo. Y para cada uno de ellos dibuja una línea desde X hasta la mano de Hopper, y luego dibuja una elipse en X de 30 por 40 píxeles, que es nuestro globo. Ok, genial. Ahora que vimos cómo funciona, sabemos que si queremos otro globo, podemos agregar otro número a nuestro arreglo, ¿cierto? Algo como 300. Hermoso. Ahora tenemos 3 globos para Hopper. Pero digamos que queremos que el usuario que no sabe cómo programar pueda añadir nuevos globos. Entonces queremos darle el programa a un usuario y decirle, oye, puedes hacer clic donde quieras que aparezca un globo. Eso sería interesante, ¿no? Yo creo que sí. Así que, ¿cómo hacemos eso? Queremos que nuestro programa esté cambiando, ¿cierto? Que cada vez que el usuario haga clic aparezca un globo nuevo. Así que empecemos por mover todo esto dentro de una función draw. Así será fácil cambiarla. Entonces movemos esto aquí, indentamos esto. Ok, genial. Así que ahora queremos verificar y ver si el usuario presiona el ratón en este momento. Bueno, podemos hacer eso con un if. Así que if mouse is pressed, y luego hacemos algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el usuario presiona el ratón, queremos de alguna manera añadir un número a nuestro arreglo. Vamos a hacer este arreglo de 2 elementos nuevamente. Ok, así que queremos añadir un número a este arreglo de alguna manera. Bueno, te mostraré una forma de hacer esto. Entonces podemos escribir expositions, corchete, 2, igual a mouse X. Muy bien, déjenme mostrarles que esto funciona. Hago clic y ¡tan tan! Aparezco un globo. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí dice que encuentre el arreglo expositions 2 en el espacio 2. Recuerden que es el tercer elemento porque nuestro arreglo inicia con el elemento 0.
Y si lo ven aquí, no hay tercer elemento, ¿cierto? No hay nada en ese espacio. Así que dice que lo encuentre y que ponga mouse X en ese espacio. Bueno, como antes no había nada ahí, ahora está mouse X. Y ahora nuestro arreglo tiene 3 elementos y este ciclo for de aquí abajo ejecuta el código con el tercer elemento y termina por dibujar el tercer globo. Eso está muy bien y déjenme hacer clic más veces para mostrarles que esto funciona. Así que cada vez que hago clic, el programa dibuja el tercer globo en la posición en la que hago clic con mi ratón. Y eso es porque constantemente estamos reemplazando el espacio 2, el índice 2. Estamos constantemente reemplazándolo con la posición X del ratón. Así que siempre vamos a tener 3 globos, porque ya teníamos este en el elemento 0, este otro en el elemento 1 y estamos cambiando constantemente el espacio 2. ¿Ok? Eso está bien, pero lo que realmente queremos es que el usuario pueda poner muchísimos globos, ¿ok? Que cada vez que el usuario haga clic haya un globo nuevo. Eso significa que necesitamos incrementar constantemente el índice de nuestro arreglo en el que estamos guardando la nueva posición. Así que no queremos que sea 2 cada vez, queremos que sea 2, luego 3, luego 4, luego 5, luego 6, etc. Podemos hacer eso si tenemos una variable como contador. Así que escribimos newInt igual a 2. Y luego aquí vamos a poner newInt en lugar de 2. Y luego lo que queremos hacer es incrementar. Newint más. Así que cada vez sumamos 1 a esta variable. Entonces empezamos en 2, luego se convierte en 3, luego en 4. Probemos. ¡Tatatán! ¡Muchos globos! ¡Es una fiesta de globos! ¡Wow! Eso es genial, ¿cierto? Pero no es la mejor manera de hacerlo. Resulta que agregar elementos a un arreglo es algo que vamos a hacer muchas veces, así que tenemos una manera más fácil de hacer esto. Déjenme borrar todo esto que hicimos. Muy bien, no necesitamos esto y ya no necesitamos esto, lo marcamos como comentario. Ok, la manera de hacerlo es escribir expositions.push y luego mouse X. Lo que estamos haciendo es llamar este método del arreglo expositions. Estamos llamando una especie de comando en el arreglo. Estamos diciéndole al arreglo, oye, pon este nuevo valor, el de mouse X, al final del arreglo. Así que cada vez que se llama, cada vez que el usuario presiona el ratón, va a tomar el valor de mouse X y lo va a poner al final del arreglo. Entonces el arreglo va a ser más grande cada vez, así que vamos a reiniciar y probar esto. ¡Tan tan! ¡Funciona! Y de esta manera tenemos menos código que antes, ¿correcto? Así que la mayoría de las veces querrás usar push para agregarle cosas a tu arreglo como aquí. Y es bastante ordenado porque puedes hacer que estos arreglos se hagan más grandes cada vez durante el programa. Como cuando tienes una animación, puedes hacer mucho más. Así que has visto el 90% de las razones por las que usarías arreglos y las formas de usarlos. Pero hay mucho más que puedes hacer. Así que si tienes preguntas, solo hazlas en el área de preguntas. Pero primero asegúrate de volverte un maestro en los fundamentos. Aquí, por ejemplo, ya usa funciones que son propias de JavaScript. Que esto no necesariamente lo vamos a encontrar en el pseudocódigo. Esto ya es quizás un poquito más ya del lenguaje de programación. Lo que hace es usar las funcionalidades de push, que es presionar el mouse en una posición X, que es fija, y a ese le da la posición y sobre esa posición dibuja el globo. Si se dan cuenta, todos los globos están a la misma altura, ¿no? Lo único que cambia es en qué lugar de X se está poniendo, pero todos están a la misma altura. Y lo demás es un trazado que lo construye aquí, que dé la posición hasta el punto de la ardilla o del dibujo este y traza la línea. Traza la línea. Y los globos son todos iguales. Digamos que esa es ya una de las funcionalidades que te permite el trabajar con vectores o con arreglos, ¿no? Entonces, hasta ahí es donde deberíamos un poco conocer sobre lo que es arreglo. Y digamos, hasta aquí es donde deberían conocer los estudiantes a nivel de algoritmos, ¿no? Ya quizás esta sea la parte un poquito ya más avanzada porque aquí ya usa funciones de JavaScript. Quizás ahí de repente los alumnos van a necesitar un apoyo de nosotros para entender esta parte. Aunque ahí lo explica en el video, pero
Yo que los he trabajado ya con varios grupos, los chicos lo revisan y lo aprenden, ¿no? No, no se les dificulta cuando comienzan a ver el video y lo comienzan a probar. Porque otra cosa que debemos darnos cuenta, en el mismo video, nosotros podemos probar. Aquí nosotros podemos probar, cambiar, y se cambia el código y normal. Funciona. O sea, no solo se trata de ver el video. Por ejemplo, yo borro aquí esto, ¿no? Y te sale... ¿eh? Puedo hacerlo. Y ahí te sale el error, ¿no? Claro. Entonces, todo esto de aquí, nosotros podemos hacerlo también con los chicos. Solo es cuestión de que lo vayamos probando, ¿no? ¿Ya? Y bueno, yo creo que hasta aquí podríamos dejar el tema de algoritmos y más bien, eh, no sé si ustedes tienen hasta aquí alguna duda o consulta. Voy a